pero voy a ser Diego árabe, voy a dejar hacerlo a costa, a veces cuida luego a ver aremima, pero con el que vendo soy que también poco en agua, y vemos hoy cope va iba voy a dejar frita, y vemos pizza los soy que también oye voy a ara y que tú sabes antes salir y que tú estás en mi vuelta anga pero también fondo que tú fuimos a ver con niña de una serie viejo voy a dejar ahora ni a Isabina Núñez a pesar de lo que vendable luego pues video recundajá pues el primer viaje voy a poner Ciudad del Este los Hernandarias pero el Natalio Liguero de Lira yo de Lira a María Auxiliadora ako anga lo ako ape pasata encarnación vecina ko aisa wati ko anga ayo ya pode ba asiruisha de pandemia lire mokoi ari 2 años pasai que tu ngaisa nyanyong gati de apenas ko anga penendire ko ha inati beti ha ba eva inte oye gurire lo Yapoma estaba cordillera verde me lleva emboscada Alberguetero Tomatín Isla Pucú me maguri Guairape los Asai de Rica Independencia y como ahí Casa Pape oye ya por San Juan de Pomuceno estaba Ipe a pesar de que San Pedro ya está aquí del norte, General Aquino, sobre General aquí, y mi hija estaba en va a bojar, a pesar de la huesa BM, con la Roma, pendiente, la África, toda la mesa, con la de un día, voy a poder a ver, llamo a BM, ella con pende si va a ir pues, ya ve, la igual suerte, me pilla por aquí, peina. Y que tú estás a vivir, muy mal, hoy vendrá a verte un boqueo, hay que tú jamás sabes, ni hay un montón donde ves en vía pobre. Poner con una moda ahí, ya me está seguro que era, fui jamás de te que tú jamás sabes por ahí, ese era ahí. Ven a ver que no ven a pegar pita y ve a sacar y jamás no van a quitar. Pea ahí por ambos, ya no me voy a subir, o atendieron un economía de poco. 1985, o vivo en TVB, tenemos cosas más está ahora o me habe guatia tanta pisa escuela Pina 37 años de voy a coñar de pisa paisa tenemos cosa tal ahí se 100 distritos 100 regionales Paraguay pisa escuela la eve años y na peña morandúa este pisa pensa guardia morando ahí. Bueno, me esta es una cuatia está curso básico, como decir, cuál es vea con este ve, bueno, me esta regina 120.000 razas mías y tal lista para hoy pobre cuatia está. Voy a dejarnos ver una sea ahí, oingo con oye que primer epijua hina, de manual de selección que a Pepe anga haeo que está en un estado que tengo que jarabe y en más bien me sistema como mañana becuatia hay un ítem de calificación que es distinto a los anteriores a Pepe anga imagínate que así mi mente que debe tener en un tuba o mano a Pepe ina be un momento a Pepe más Pepe anga hoy para mí hoy capturamos con él un campo ya pico a tama Pepe PAP tenía vengo 1994, oye, pues no la moveré de como el netino que reforma educativa, es que creímos en Jara, oye, pues ya iba a ser así que tú ne ahora ne, superamos, no ne voy, saiminte oye pues Jara, o baite Pepe, por eso lo esperamos, y tengo que seguir, que tenía Ari y Pucúa. Pero año porque era castellano recurso básico, ahora ni me voy a decir igual. Mi padre te conté en vida, ni me han hecho pasar ya ahí, ana pasar ya muy ni nada, ni en día, de Uruguay de Uruguay, me voy a Jaope,
pero Guaraní de via sacuea ahí, esa guayma, que ya hay se va de coco anga, a ver, ni es por ahí, pero literatura. Un día que paite y na be ya puedo ver. Ah, pisa habe ni mo ya y oyo le sende ko se va ni mo ka se ko asente va esa va a ahí va na mo ni na mi ko tener ko anga ambo ha ma. A pisa habe ni ko ri pe a pe mo se ri. A pe ali re o i que tal e tal ko ha y iba se aí ko se va ni mo ka. A mi avi 120.000 y 30.000 objetivo a ver cuánto tinha tá. Vou errar a levar. Apea, ya podemos hoy al Ministerio Moti. A mí, a 2021, veo a mi te, hoy no me cuesta esperar hacer nada más. Así, pero es interesante, me atendemos preguntas, a un instituto de formación docente, a mí ya puedo, a ver, a 30, 40, 50 egresados por allá. Y de 2021, 1.700 apenas também veio a cirurgia ali, tem e veio o ministério. Quando este, onde você arranca isso aí na praia. Minha área igual 30.000. A onde cheguei, quando a gente tem dinheiro, já pode assinar. Já sabe a ver, atendemos, não deu a ver, vou caramba, decidir, curso de professorado, já para o ministério, não vamos andar cheguei, nem andei, que eu estou arrancando isso, já vou botar cheguei para ver, vou decidir. Una decisión del ministerio que nosotros nunca hasta ahora nos enteramos del por qué ellos cerraron el profesorado, crearon uno nuevo, pero que en estos 2 años no tuvo un solo interesado que PTI. Una cuota para ese profesorado llega a casi 400.000 guaraníes a vender por acá y peor. Nosotros siempre por eso hicimos una apuesta a lo que se llama el servicio a la comunidad. El Ateneo, ustedes tienen que saber, es una institución que se autogestiona. El Ateneo no tiene rubros, no tiene dinero del Estado paraguayo. Ningún guaraní en el Estado no movería Ateneo en Japón. Tampoco tenemos ninguna ayuda internacional, nosotros vivimos de lo que cada uno de ustedes abona concepto de cuotas. Sin embargo, eso nos permitió a nosotros, a lo largo de estos 37 años, formar a mucha gente como ustedes acá en su casa. Me vengo a vivir con una encarnación, o yo voy a preparar, o voy a Ciudad del Este, a ver con una pepita, a vender, voy a ver, ella poco a como decir. Voy a dejar a mi igual, o llegué a la peña ni número objetivo, hay una licenciatura. Ya ves, tengo ahí, a la escuela voy a llegar, a ir un día más breve, a la escuela, a mi curso de escuela, voy a dejar licenciado. Hoy llegué a Ariregua, como voy a Aribe, 2 años más, fui con la más escuela, voy a Coco a Jara, castellano magíster. Pero ya jugué de años de Potei, Ari, en Yemorando, Pape Guaranime. Y veía que cada gente, Pepe yo hago a Pepe tenía, a ver, con Aika Tupiripama, Pepe Moñe Perumina, y que tú jamás oí ya esa, antes de que años de Mayanate, Papa, Ereba. Allá no perder el core y maná Pepe Puta Guaraní. Pepe ya diga todo no se ya hecho recuperan ba Ereba. Que Pepe ni me go hablo en nada, se mandó ahí no go hablo de cara rita. Tengo que sí mi agua. Está se pe ni muy go hablo ya con mi morandura que co como es ahora. Hay que abonar está en algo a ver. Da iba paraguayos anda iba paraguayos ni muñalea ya. Debemos pensar hoy está pensando ahora mismo hoy mi ya hablamos de vivir de disfrutar que tú estés hablo mi vida yo ayer voy a tapar pero me oye ahora ni imagina que te tente lo que hacer como podemos aprender a ver oye es ahora ni me que tú ves diciendo allá peruana ahí costaba y te peruana o por ejemplo a mí a ver para el Guaraní ya de que hablamos para hoy tú se puede 80% ni me y por Guaraní coña neta hoy iba esta esta han habido 80 hoy esta iba a esa cuestión 80% hay hoy a ver empezaba a hablar castellano han hoy mi 80% de vegetales hoy en iba a Guaraní me ha pedido a él por hablar castellano se reales de imaginar, se le envió y se le mandó a dejar también pensaba que luego a veces la gente que cuida con Guaraní,
hacia Haramoñimo a la Dujanma, voy a Jaobi también, allá, cuando Itebe se llamando Amo Bebuye, allá, se hace ya vi, se abuela, se me guapete en donde Tebe, a decir que esta genera te digo, ya que ahí ven en boqueta, porque hoja oye, pero oye, hace mañana, se yuruleza, va, ando da puyo, na saca em tengo se na mitabi ese se ve bem demoniada de imagoi para ya acerto na saca isso a PCT daí botar sacar a PCT onde andou agora nimoni por já que não deve ter por castelhano daqui com aí castelhano vai sacar tem tempo bisa saya yang mau itu siapa na jadi lupa mau teko bago abe mau hara rita de IBM o uta mau hara la ini tanya de chino abe nabi kuai chino saya juga yo kuis de chino para te pon agora abe mañana ta sire de bigo hace ta baja anda bigo amo nabe de chino a pesar de hoy en día ahora ni moneda 80% 40% ahora ni moneda ya no está 80-40% guarani añón de puro tena guarani ni oñi eve va de pobre se ha ido a como coño ya tengo de te lo hay por el cual quien ha bien nahani ani ese hay por el bucabe a ver buca a ver ve cuál se ta va el buca la bella el chino la verdad pero no el chino pea se botabe ya con peñemo y mi pegona ni un nieva arendave a bebé que convita más Gabeba esto y sabía. Entonces el hecho de estudiar guaraní no es solamente aprender las vocales, las consonantes, sino que es ayudar a mucha gente a entender lo que es la propia vida, ¿no? Que todos tenemos derechos, son los llamados derechos humanos, que todos tenemos derecho a aprender. ¿Cuántas son las criaturas que han ido a las escuelas? Y mi caso fue un caso muy especial porque sea, no es esa que yo ya a veces de mañana, a ver, más se no me quiero ir a la escuela, se va a ni me deja hacer, a ver si acá le cinto. Yo llegué, vamos a ver, el cinto de hoy se sabe, no te metes, ya me está curioso. Saben, visto los pueblos. Y ustedes no van a creer que casi pasaron 3 años para que yo hable castellano. Hoy hablo castellano, enseño castellano, pero yo viví esa circunstancia. Para mí fue como una tortura. Y yo sé que es la misma circunstancia que pasan muchos niños en el Paraguay, ¿verdad? No podemos negar, como dijo la profesora ahorita, el hecho de que el guaraní es nuestra lengua. Yo creo que ustedes tienen un papá o una mamá, obviamente, o un abuelo, una abuela, algunos van a seguir hablando guaraní en la casa de ustedes. A peña, ana penderoga, pero que cuando mi tan peña en su guaraní. Porque mi lleve ana peña en su ya ven indica tuyo ñande ya llamo, de ya iba con era patata. O imita joyan de bebé. Pero oye, otra joyan de bebé, entonces, esa es la razón que a nosotros nos movió históricamente a salir a muchas comunidades del interior, incluido acá, la zona de Itapúa. Hoy en Itapúa nosotros, aparte de Boenau, aparte de Lira, de María Auxiliadora y Natambio, nosotros estamos acá en Encarnación, estamos en Coronel Bogado, estamos en General Artigas y estamos en San Pedro del Paraná. A ver, Itapúa, Arenima. Acá fácilmente tenemos como 25 años. 26 ahora, se dan cuenta, 26 años de un trabajo donde mucha gente ya salió, título normal, está trabajando. Y lastimosamente, vuelvo a repetir, en estos últimos tiempos el tema de la pandemia complicó mucho nomás la burocracia que lleva allá. Sin embargo, todos los documentos siempre salieron, nunca dejaron de salir. Así es que yo quiero darle también esa tranquilidad a todos. Llevamos muchísimo tiempo, repito, son fácilmente más de 160.000 diplomas que hemos entregado a todo el Paraguay y tenemos una tradición de 37 años. Así que sigan confiando, sigan estudiando
y sobre todas las cosas, esto nos ayuda a nosotros a crecer personalmente, a crecer con nuestra familia, a crecer con nuestra comunidad. El guaraní hoy es el centro del mundo, en muchos sentidos, ¿verdad? Hay mucha gente de Europa, en la Universidad de París, hay nada más y nada menos que una cátedra, una de las universidades más grandes del mundo, la Sorbona. A ver, lo mismo es Jara, Oñemonandúa, Poromanandúa, Ojaía, Andajaema paraguayo. Después tenía Cuñacaraí, que era Capuchino Budín, Francia Peguaoí, y Catupuri Guaraní. Es muy acá Guaraní, porque es muy que. Esa es Alemania, Alemania. En Alemania, la Universidad de Mainz fue la primera donde un profesor de nombre Wolf Lustig creó el primer sitio de internet en el mundo para Guaraní. Por allí, Paraguay fue el primer sitio de internet. El primer sitio, notablemente, le debemos a un profesor de Alemania, de la Universidad de Mainz, de nombre Wolf Lustig. Se da clase de guaraní acá cerca de nuestro Brasil, acá cruzando la frontera, en la Universidad Nacional de Misiones, la UNAM, en Corrientes, en Rosario, en la UBA. En agosto del año pasado empezó un curso en Jujuy, allí al norte de la Argentina. Pero siempre ya pasado, Foz de Iguazú, Lourados en la zona de Mato Grosso y en la USPI, en la Universidad de San Paulo. Nosotros hemos desarrollado varios cursos para lingüistas que viven allí en San Paulo. Entonces, hoy hay una imagen muy importante. El Ateneo, entre otras cosas, también es responsable de la creación, de la inserción del guaraní en Wikipedia. Wikipetaña, porque era guaraní. Imagínense, hay más de 6.000 lenguas, un poquitito más, y de las 6.000 lenguas, solamente 300 lenguas más importantes tienen su versión propia de Wikipedia. Y acá con Selva y con Sabina nos tocó trabajar en un proyecto que se llama Mozilla Aguaratatá. Ustedes conocen el navegador, que se llama Firefox, Fox solo, Aguaratatá. Ese año nosotros hicimos la traducción de casi 60.000 palabras y hoy tenemos el único navegador en versión guaraní. Por obra y gracia del Ateneo y otras instituciones allí colaboramos con otras. Y ahora, con el profesor Carlos Ferreira, que es presidente de la Academia y también el director de la regional de Fernando de la Mora del Ateneo, uno de los fundadores del Ateneo, hoy tenemos el traductor del famoso Google, que está funcionando guaraní. Me han va a pejuina. Me han dicho que usted, o vive que era de bote. O vive tapizando va por SEA. Va por íntegro, ¿verdad? Por ello que me han va. Sin embargo, hoy nosotros conseguimos posesionar al guaraní en un alto nivel de referencia. Quiero cerrar esto que estoy diciendo recordándoles algo, ¿verdad? Puede que acá todavía se sienta ese tema de la discriminación, hoy ya estamos que sea APE, que tú ves a Javier Hendú, cuando se Chaponaya, oñemos en Belle Guarúa, en Bajín de Revir, Anga, y poníamos última vez, hubo un tiempo pero muy delicado, muy peligroso para Guaraní, sobre todo en la posguerra del 70. Y de allí, esa discriminación no paró, se hizo más fuerte. La gente que habló guaraní llegó a arrodillarse, se estaba mejorando. Alemania, España, Francia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, vive por Andú, Viña Andú, a ver. Muy bien, estamos en Moñezú, en Javier, en Teresa, no se olviden que ese castigo que era arrodillarse por hablar guaraní se hacía con saña. Ahí no Moñezunta, sino como ahí de Lupire Saguazú, como ahí de Abatito Picuí, Ita, allá a Japea, Arireña es una. Antes Uguipaba en el tema. Obviamente nadie después quería hablar guaraní. Está el Yurupete, vende Yurupe, Abe, la Ico Abe, todo Apete, Mo Viña de Yurupe. Amba, mi Ñanderuña de Sigma de Guaraní, Yurupete se, oye, más guaraní, Yurupe, Ani de Jangoña.
Entonces son castigos que se quedaron. Nosotros tenemos una compañera, lastimosamente no pudo venir, pero a ella la escuela, la directora de la escuela, al descubrirla, ella hablando guaraní le dice, va a correr el patio de la escuela, hasta la salida iba a decir, no voy hablando guaraní. Oye, ella la cueva. Entonces son castigos. Y resulta que pasó todo ese tiempo y sin embargo acá tenemos a 4 valientes y ustedes que están haciendo lo básico, decididos a poner en este caso el hombro para seguir llevando adelante. Nosotros somos parte de la generación que reivindica muy bien y tenía muy bien en varias páginas, en varias hoy. Y que tuvo a veces ella hoy se puede dejar ahorita la niña y mi vete mi saboreando muy que sea, ya no hay tanto chacoya de que se llama. Y es impresionante el aprecio que hay hacia la soberanía a nivel internacional. Bueno, sí, ánimo de cansarles. Después de 2 años y un poco más, yo estuve acá antes de la pandemia en el encuentro que se había hecho acá en el auditorio de la cooperativa. De la cooperativa, bueno. Y de esa hasta ahora, para la chiquita y mi venderina y como acá me dijo, no recuerdo más que la profesora me decía, si me dijo, hay profesor, algo que se hace en un buen Bueno, muchas felicidades. Excelente el trabajo de la profesora, de su equipo y sobre todas las cosas valoramos mucho. Ahí yo estoy viendo a la señora que tiene que ser delante de la mamá de una de las de Norma. ¿Cuál es su nombre, señora? Bernardina. ¿Antes venía por ahora? Ah, sí. Vamos, ¿de qué apegua? Apegua hoy. Sí. ¿Y en tu caso? Soy la hermana de Norma. ¿Vos sos la hermana? ¿Hay una hermana? Sí. Y acá la señora. Escuchándole a usted, señor, perdón, Sí. me siento culpable yo porque no puedo hablar en guaraní ella. No importa. Porque yo nunca le hablé en guaraní. Y estoy escuchando lo que dijo usted, que yo antes le decía, ay, vale guaraní, porque estamos obligados, ¿viste? En medio de todo. Claro. Pero no Crecimos en una zona prohibida. de son de raza, Sí, por eso. donde las colonias fueron fundadas por alemanes. Así. Y eso también Y ella siempre me reprocha, ¿por qué no me hablabas antes guaraní? Ella entiende Bueno, todo, pero eso tampoco nos siente culpable. Parte de una realidad del tiempo y ella todavía tiene la oportunidad cada día de seguir aprendiendo a hablar. Es un poco de cómo uno aprendió a hablar inglés, francés, alemán, escuchando, ¿verdad? Y uno pudo haber ido a estudiar y no tenía que ir a Saraipa. De ahí volvíamos de Saraipa, empieza a ir a guaraní. Así es que nosotros más que buscar culpables, lo que buscamos es gente que diga, me gusta. Y quiero aprender y no hablo, pero quiero entender, o me escucho y me encanta. Eso es lo que a nosotros nos interesa ahora. Y el resto, repito, ya se da acá con nuestros compañeros que ya se decidieron, vinieron acá y hoy, imagínense, pasaron 4 años para ustedes, un poco más inclusive. Y bueno, llegaron al punto tan importante de tener para nosotros un valioso documento que les va a dar la oportunidad siempre de crecer más. Bueno, muchísimas gracias. Aulle, que más te